¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, hay que recordar que Eugenio Semino es el defensor de la tercera edad y, por supuesto, queremos saber su punto de vista porque esto fue una movida en general, mencionando siempre a los jubilados, que cuesta bastante que los escuchen a los jubilados en la justicia, en el oficialismo, en la Cámara de Diputados, en senadores. Creo que tenemos mucho para analizar, doctor, ¿no? Sí, sí, los últimos hechos y sobre todo la situación del jubilado, que es lo más importante y que quedó eclipsado ese debate, porque inclusive el mismo día de los episodios que todos hemos conocido, se conoció la canasta del jubilado. Se publica cada 6 meses y bueno, eso es lo más preocupante porque la canasta con gastos de vivienda llega a 1.200.000 Ujú. y tenemos 5 millones de jubilados en 350.000 pesos y los 2,5 millones restantes en una media de 650 a 700.000 pesos, ¿no? Digo, ahí está el macro problema histórico que no es el que está siendo atendido, ¿no? Claro. Y esto es difícil pensar en moverse más allá de que por ahí seducen algunos opinando de que todos nos vamos a jubilar, pero no. Está cobrando vidas, yo lo sé perfectamente y usted Así también, es. doctor, ¿no? Sí, sí, es muy grave la situación y en términos de lo diario, de lo que hacemos asistencia directa, que no vemos expedientes o proyectos de ley, vemos cómo la gente está sufriendo y tal cual usted lo señala, cómo se agravan las enfermedades y cómo se pierden vidas, ¿no? Y esto no es nuevo, porque usted que ha sido un comunicador consecuente con el tema, sabe que lo venimos señalando ya hace años y hace 3 años y medio exactamente, declaramos la crisis humanitaria del sector, ¿no? Claro. Pero bueno, van pasando las administraciones y es un tema que usted habrá notado, no se habla, ¿no? Es decir, no se menciona, no se mencionó tan siquiera en la apertura de las sesiones del 1 de marzo, no se menciona por parte del oficialismo ni tampoco es tema de ningún actor político, no se dice nada. Fíjense que inclusive ahora que ya se desató la campaña electoral, en el mundo hay una gran cantidad de cambios de gobiernos y demás. Uno de los temas centrales de debate en cada uno de los países es la seguridad social de ese país. Acá que estamos en esta verdadera crisis que está liquidada la seguridad social, ni se la toma como problema. Quienes siguen la actualidad y quienes lo hacemos a través de los diarios, vemos que un día se discute el tema de un juez, de la corte, de la criptomoneda, pero los 8 millones de jubilados no aparecen en la agenda, ¿no? Usted lo dice bien, estamos hablando con el doctor Eugenio Semino, él es, digamos, eh, la mano protectora, el que se ocupa de los jubilados, se ocupa de la tercera edad y bueno, es un soporte importante ya que, bien lo dice él también, hay un silencio de la oposición muy fuerte, nadie se ocupa de decir, che, esto voy a tener, bueno, quizás los legisladores o el Poder Legislativo sabe que ellos van a tener una suerte distinta a la hora de pasar a la clase pasiva, ¿no? Y parece ser que, a ver, lo lamentable de la jornada del otro día, la marcha o la concentración, yo voy los miércoles habitualmente y fui este miércoles también. Claro.
Esto proviene de de las marchas de hace 30 años, Sí, sí. Porque hay muchos que creen que, bueno, empezó ahora la cosa. Fíjese que inclusive eran marchas muy masivas, principio de los 90, con la mesa coordinadora, con Norma Pla en su momento, Sí, claro. Y que había reclamos. Recuerdo que las jubilaciones mínimas estaban en 150 pesos o 150 dólares, había convertibilidad, y el reclamo era por 450, que era el valor de la canasta. Ahora, el detalle es que en aquel momento los jubilados que tenían la mínima eran el 17%, hoy son casi el 90%. Claro. Es decir, hemos ido empeorando, ¿no? Es decir, y las paradojas de la historia, muchas de esas marchas, que insisto, eran muy masivas, quienes venían a romperlo eran barra bravas. Las mismas camisetas que han aparecido ahora supuestamente a favor de los jubilados. En realidad, lo patético es que después de 30 años estamos hablando de lo mismo en Argentina, sin resolver los problemas, ¿no? Yo no es que sea Matusalén, pero en aquel momento, que tenía obviamente muchos años menos, estaba a cargo de lo que era las políticas de tercera edad, tenía a cargo de los hogares públicos en la ciudad de personas mayores y de personas con discapacidad. Por lo cual lo viví directamente, muy directamente, y me generó una tristeza terrible el otro día, porque los que vamos habitualmente, yo hago un paréntesis en la atención en la Defensoría, y a las 3:30 de la tarde voy al Congreso a acompañarlos, porque son 20, 30 jubilados que se juntan, y reivindico su presencia, reivindico que lo sigan haciendo. Ahora, yo fui, le decía el miércoles, como todos los miércoles, obviamente sabía que estaba anunciando una concentración mayor y demás. Llegaron pocos, ahí nosotros nos solemos reunir sobre la vereda el anexo de la Cámara de Diputados, sobre la avenida Rivadavia. Bueno, y nos juntamos, llegamos, estuve hasta las 4:30 charlando. Veía que sí, la concentración iba creciendo y se armó en la plaza de los dos congresos. Había un vallado de una fuerza de seguridad para que no se cortara el tránsito Entre Ríos. Perdón, me fui 4:30 y no había pasado absolutamente nada. Veía que venían grupos de partidos políticos y de distintas camisetas de fútbol, y después me entero de algo que me entristeció realmente mucho, las escenas de violencia que se vivieron, y me entristeció muchísimo porque quienes generacionalmente vivimos tiempos de violencia, la sufrimos como generación, y hasta personalmente, nos retrotrajo a algo que en realidad fue muy doloroso, muy muy trágico para Argentina. Por eso cuando sus colegas me preguntaban sobre el tema de la marcha y demás, primero independizo los dos eventos, ¿no? Es decir, los jubilados que se reúnen y que seguramente dentro de 1 o 2 martes más van a seguir siendo 20 o algunos menos que quedan en el camino todas las semanas, porque se ha naturalizado que el jubilado es eso, y después lo demás son eventos políticos. Y yo diría, para cerrar,
esto tan trágico que inclusive cuesta gente herida, un reportero que está muy mal y demás. Algo que selló el Pacto Democrático en el 83 fue una consigna que me parece que es adecuado para que se aplique cuando aparece la violencia, ¿no? Verdad y justicia. Que se juzgue a todos los que actuaron mal, a todos los que produjeron actos delictivos, a los que reprimieron indebidamente, y separar esto del otro, que es también un gravísimo problema, que es el que referíamos. El jubilado no puede satisfacer sus necesidades básicas, y que nadie está hablando de esto, como lo señalábamos, pero fíjese que cuando hablamos y las imágenes nos mostraban la televisión todo esto, del otro lado de la pared del Congreso pasaba algo tan brutal y bizarro, es decir, los diputados agarrándose a trompadas dentro de un recinto, tirándose vasos de agua. Realmente, si esos son los que tienen que tratar de modificar este terrible problema, estamos muy complicados, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, Eugenio, sí, lo que le pregunto siempre, pero ¿cómo sigue esta historia? Porque después de esto pasa esto, se castigan de un lado y de otro, pero básicamente para el jubilado sigue siendo lo mismo. Va a seguir yendo esas 30 personas, 40 personas que usted dice, de aquellos que están en condiciones de salir, y realmente, a ver, no hay una motivación, nadie toma esto, es decir, estamos hablando de algo grave que es la situación del jubilado. De vidas. De vida, como usted bien lo señala, y estamos mirando para otro lado. Es decir, la verdad, yo me sorprendo, mire que tengo algunos años, No, por eso, yo también tengo su cantidad de juventudes acumuladas. Lo que digo es, siempre lo hemos hablado, sí, es indispensable la reforma estructural. Ahora, una reforma estructural implica tocar leyes laborales, impositivas, tomar toda la complejidad del tema, y que haya trabajos técnicos que no se hacen de un día para el otro para poder resolverlo. Ahora, en el mientras tanto, tenemos, como se señalaba, la gente que necesita el medicamento, comer o estar abajo un techo. Creo que lo que hay que hacer hoy ya, pues yo lo vengo pidiendo reiteradamente, aplicar acción social, que nada tiene que ver con la seguridad social, claro, sobre lo que están necesitando lo indispensable, y para esto hay que aplicar recursos del presupuesto nacional. La seguridad social no tiene recaudación. Fíjese que ayer salió una estadística precisamente que habla, tenemos 21 millones de trabajadores, de los cuales aportan 13 millones. Es decir, hay 8 millones de trabajadores no registrados, claro, gente que trabaja en negro, y ese número es creciente, por lo cual es imposible modificar este estado de cosas. Es decir, no solo que es imposible modificarlo, sino que lo que nos está marcando que empeora día a día esta situación. Entonces, si no se reconoce como problema todo esto, y si no vemos esa complejidad, cosa de lo cual el sistema político, como hablábamos, está totalmente distraído. Además, yo lo que veo y lo que me entero es que están todos viendo cómo figuran en las listas para la elección. Por ejemplo, acá va a ser, creo que a principios de mayo, la elección en Ciudad de Buenos Aires,
y están todos ocupados en qué lista van y cómo aparecen, porque inclusive como ya no importa, no hay pertenencias políticas, es simplemente cómo se ubican, ¿no? Y como pasa esto de los juzgados, que son macro cosas, en la ciudad pasan otras cosas que son de lo diario, que a veces requieren ser solucionadas, un problema en un hospital o un problema vial o lo que fuere, y está todo el mundo viendo a ver las listas, ¿no? Ni los problemas menores existen hoy en la cabeza de los políticos, ¿no? Hablo de la ciudad porque es lo más cercano y porque hay una elección dentro de muy poco, ¿no? Claro, y fíjese, me está escribiendo gente por YouTube, sigue siendo una preocupación en territorios como San Juan, en el cual hay una desatención y una manera poco clara y convincente de cómo se actúa en el tema medicamentos, porque un jubilado puede aparecer con otra patología de las que tiene, pero le aparece una más y debe administrarse algún medicamento. Bueno, entra en un circuito destructivo en el cual los médicos de cabecera miran para otro lado. ¿Me escuchó, doctor? Ah, no, se nos fue. Se nos fue el doctor Semino, una pregunta clave que justamente tiene que ver con el tema medicamento, algo que me estaba escribiendo un televidente, un oyente. Prácticamente uno lo que no consigue es justamente tener la posibilidad de hablar con alguien. Digamos, una vuelta hicimos una nota con el delegado acá, pero prácticamente es como que tienen una receta o un parte de información acotado y las urgencias de algunas cuestiones siempre impactan seriamente en la situación del jubilado. Así que hacemos una pausa, Tony. Ya venimos con más acá en La Careta Política.